Mi esposo secretamente sacó un préstamo contra nuestra casa para comprarle un apartamento a su amante. Ella nunca lo descubrirá, presumió en un texto destinado a ella. Le respondí, número equivocado, querido. Cuando llegó a casa, encontró todas sus pertenencias en el jardín y una pequeña sorpresa extra. ¿Qué quieres decir con que el banco llamó por un préstamo que yo no firmé?, pregunté, apretando mi teléfono con más fuerza mientras caminaba por nuestra cocina. Debe haber algún error, señora Reynolds. Le aseguro que esto no es un error, respondió el representante del banco con paciencia practicada. Su firma está en los documentos de la línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda. Los fondos se dispersaron hace 3 semanas. ¿Cuánto? Mi voz bajó a un susurro. El monto del préstamo fue de $375.000 contra su propiedad en 1842 Aspen Drive. La habitación se inclinó ligeramente. Nuestra casa, la artesana victoriana que habíamos pasado 5 años restaurando, valía casi el doble, pero la idea de que alguien la hubiera apalancado sin mi conocimiento me enfermó físicamente. Necesito ver esos documentos, logré decir. Nunca firmé nada. Por supuesto. Si cree que esto es fraudulento, debe venir a la sucursal de inmediato. Soy Lillian Reynolds, de 37 años, una diseñadora de interiores especializada en restauraciones de casas históricas en Portland, Oregón. Mi empresa, Heritage Revival, ha construido una sólida reputación durante la última década. Lo que quiero es simple, la vida pacífica y honesta que creía tener con mi esposo, Blake, en la casa en la que hemos puesto nuestros corazones. En mi camino se interpone un aparente fraude que amenaza todo por lo que he trabajado. Alguien ha falsificado mi firma en documentos de préstamo, poniendo en riesgo mi casa y la reputación de mi negocio, y la repugnante sospecha que se forma en mi estómago sugiere que la persona en la que más confío podría ser responsable. Blake y yo nos conocimos en la escuela de arquitectura. Mientras yo me concentraba en los espacios interiores, él se dedicó al desarrollo comercial. Nos complementábamos perfectamente, mi ojo para el detalle histórico equilibrando su sensibilidad moderna. Cuando encontramos la victoriana en ruinas hace 5 años, acordamos que sería nuestro proyecto para siempre, un lugar para construir nuestras vidas y eventualmente criar hijos. Después de terminar la llamada, abrí nuestra computadora de escritorio compartida para buscar cualquier documento financiero que Blake pudiera haber guardado allí. La pantalla se iluminó mostrando su correo electrónico, dejado abierto y desatendido, algo que nunca hacía. Un avance del mensaje llamó mi atención de Jasmine Winters. Asunto, documentos de cierre. El cierre del apartamento está programado para el viernes. No puedo esperar a ver la cara de... El avance terminó ahí. Hice clic para abrirlo por completo, pero el mensaje ya había sido marcado como leído y movido a otra carpeta que no pude localizar. ¿Quién era Jasmine Winters? ¿Qué cierre de apartamento? Antes de que pudiera buscar más, escuché la llave de Blake en la puerta principal. Rápidamente cerré el correo electrónico y me volví para enfrentar a mi esposo de 8 años, estudiando su expresión mientras entraba. Su sonrisa parecía genuina, su beso en mi mejilla automático mientras dejaba su maletín. Hola, cariño, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó, aflojándose la corbata. Interesante, respondí con cuidado. El banco llamó. ¿Algo sobre un préstamo? Por una fracción de segundo, su expresión parpadeó, una microexpresión de alarma rápidamente enmascarada por la confusión. En ese instante, supe con devastadora certeza que las cosas eran mucho peores que un simple error. Blake y yo construimos nuestra vida metódicamente, como diseñando una habitación perfectamente equilibrada. Nos conocimos en la escuela de posgrado, uniéndonos a través de reuniones de diseño alimentadas con café y la admiración compartida por Frank Lloyd Wright. Cuando nos casamos a los 29, teníamos un plan de 5 años, establecer nuestras carreras, restaurar una casa histórica, comenzar una familia a los 35. Las carreras florecieron. Mi negocio de diseño de interiores prosperó gracias al boca a boca de los propietarios del distrito histórico de Portland, mientras que la empresa de arquitectura comercial de Blake consiguió proyectos cada vez más prestigiosos. Encontrar nuestra casa perfecta para reparar llevó más tiempo de lo esperado, pero cuando descubrimos la victoriana descuidada de la década de 1890, supimos de inmediato que estaba destinada a ser nuestra. Juntamos nuestros ahorros para el pago inicial con un acuerdo: yo lideraría la restauración interior,
Blake se encargaría de las renovaciones estructurales y externas. Los fines de semana desaparecieron en quitar madera, restaurar pisos, volver a cablear antiguos sistemas eléctricos. Cada centímetro restaurado representaba nuestro futuro compartido. La parte familiar de nuestro plan resultó ser más esquiva. Después de 2 años de intentarlo naturalmente, nos sometimos a tratamientos de fertilidad. El costo físico recayó sobre mí, inyecciones hormonales diarias, procedimientos invasivos, devastación emocional con cada prueba negativa. Blake me apoyó, asistiendo a citas clave y consolándome a través de los fracasos, aunque parecía cada vez más distraído por las presiones del trabajo. Reynolds Architectural tiene una oportunidad en el desarrollo de Westbrook, explicó durante un mes particularmente ocupado. Nos pondría en el mapa regional. Apoyé su ambición, a menudo manejando los proyectos de la casa sola mientras él trabajaba hasta tarde. La búsqueda de ambos nuestros sueños requería sacrificio, y creía que estábamos juntos en esto. Mirando hacia atrás, veo señales de advertencia que elegí ignorar, las visitas al sitio inexplicables del fin de semana que no dejaron barro en sus botas, la repentina protección con contraseña en su teléfono, los extractos de la tarjeta de crédito que insistió en manejar personalmente, la disminución de la intimidad física atribuida al estrés y al tiempo. Siempre he sido el práctico, Blake a menudo me recordaba cuando se le preguntaba sobre las decisiones financieras. Confía en mí para manejar esta parte. Y yo confié en él completamente. Cuando mi estudio de diseño enfrentó cancelaciones relacionadas con la pandemia el año pasado, Blake cubrió nuestra hipoteca durante 3 meses, ignorando mis preocupaciones sobre el reembolso. Lo que es mío es tuyo, había dicho. A pesar de estas garantías, ocurrieron cambios sutiles. Comenzó a cuestionar los gastos de mi negocio, sugiriendo que la renovación de mi estudio había sido extravagante. Propuso que retrasáramos nuestra remodelación de cocina planificada, citando la incertidumbre del mercado. Cuando mi hermana, Jennifer, enfrentó el divorcio después de la infidelidad de su esposo, Blake pareció extrañamente defensivo del esposo infiel. La gente es complicada, argumentó durante una discusión. Nadie sabe lo que sucede dentro de un matrimonio, excepto las personas que lo integran. El comentario permaneció incómodamente, pero lo descarté como una diferencia filosófica en lugar de una revelación personal. Cuando mi negocio se recuperó más fuerte que nunca este año, Blake pareció tanto orgulloso como resentido de mi éxito. Realmente te has convertido en ti misma, dijo durante nuestra cena de aniversario el mes pasado, estudiándome con una expresión que no pude interpretar del todo. A veces apenas reconozco a la mujer con la que me casé. En ese momento, lo tomé como un cumplido. Ahora, recordando la extraña distancia en sus ojos, me pregunto si en realidad fue una confesión. No tengo idea de qué están hablando, dijo Blake, manteniendo el contacto visual mientras se servía un whisky. Probablemente un error administrativo. Los llamaré mañana. Asentí, observándolo de cerca. En un testimonio judicial que una vez escuché, los mentirosos a menudo proporcionan demasiados detalles. Blake me estaba dando la suficiente preocupación sin una explicación excesiva. O era inocente o muy práctico. Mencionaron una firma, insistí. ¿Mi firma? Eso es imposible, frunció el ceño, dejando su vaso. A menos que, ¿recuerdas cuando refinanciamos el año pasado? ¿Podría estar relacionado con eso? La refinanciación había sido legítima, una tasa de interés más baja, sin retiro de efectivo. Yo mismo había firmado esos papeles en el banco. Esto fue completamente diferente. Dijeron específicamente que era una nueva ELOC abierta hace 3 semanas. El teléfono de Blake sonó. Lo miró, luego lo volteó rápidamente boca abajo sobre el mostrador. Bueno, definitivamente es un error. No te preocupes por eso esta noche. Lo arreglaremos mañana. Esa noche, el sueño me eludió. La respiración uniforme de Blake a mi lado se sentía como otro engaño. Cuando su teléfono volvió a sonar con una alerta de texto alrededor de la medianoche, se despertó de inmediato y se lo llevó al baño. La rendija de luz debajo de la puerta permaneció durante casi 15 minutos. A la mañana siguiente, llegué al banco en el momento en que abrió. La oficial de préstamos, la señora Kemp, parecía genuinamente preocupada mientras recuperaba los documentos. Aquí está la solicitud y la documentación de aprobación, dijo, extendiendo varias páginas ante mí.
Como puede ver, ambas firmas están presentes. La firma de mi esposo parecía auténtica. La mía era una aproximación razonable pero claramente falsificada, ciertos patrones de bucle estaban mal, la inclinación era demasiado pronunciada. Esta no es mi firma, dije con firmeza. Nunca vi estos documentos. La expresión de la señora Kemp se volvió preocupada. Señora Reynolds, yo misma procesé esta solicitud. Su esposo trajo la documentación firmada. Dijo que usted no podía venir debido a compromisos de trabajo. ¿Y no verificó? ¿Me llamó? Confirmación por vídeo. Ha sido cliente durante años, respondió a la defensiva, y llamamos al número en el expediente para confirmar. ¿Qué número? Revisó la solicitud. El teléfono de contacto no era el mío, sino un número que no reconocí. Necesito saber a dónde fue el dinero, dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del mareo en mi estómago. La señora Kemp vaciló. No puedo divulgar eso sin. Esto es un fraude que involucra mi nombre y mi propiedad. O me lo dice, o llamo a la policía desde esta silla. Se puso ligeramente pálida, luego se volvió hacia su computadora. Después de varios clics, dijo, los fondos se transfirieron electrónicamente a Northwest Escrow Services el 12 de abril. Una compañía de depósito en garantía. Compra de propiedad. El cierre del apartamento del correo electrónico de repente tuvo un sentido enfermizo. Cuando salía del banco, mi teléfono sonó con un texto de un número desconocido, viendo la propiedad hoy. Es perfecta. Gracias por hacer que esto suceda para nosotros. Hi. Un mensaje claramente no destinado a mí. J. de Yasmín. Casi llamo a Blake para confrontarlo, pero me detuve. Confrontarlo ahora con solo información parcial le daría tiempo para construir explicaciones, ocultar evidencia, tal vez mover el dinero nuevamente. En cambio, escribí, nuevo teléfono. ¿Quién es este? Y esperé. La respuesta llegó rápidamente, muy gracioso, Blake. Soy Yasmín. ¿Todavía nos reunimos en el apartamento a las 2? Me quedé mirando mi teléfono, la pieza final encajando en su lugar. No hubo error, ni malentendido. Mientras yo había estado diseñando la casa de nuestros sueños, mi esposo había estado diseñando su escape con otra mujer, usando el valor neto de nuestra casa para financiar su nido de amor. Mis dedos se cernieron sobre el teclado, temblando ligeramente. Parte de mí quería explotar, desatar años de confianza acumulada en un texto volcánico de rabia y traición. Pero la diseñadora en mí, la planificadora, la visualizadora, lo sabía mejor. Esto requería precisión, no pasión. Necesitaba más información antes de decidir mi próximo movimiento. Por ahora, simplemente apagué mi teléfono y conduje a mi estudio, con la mente corriendo con implicaciones y posibilidades. Una cosa era cierta, la vida que creía tener había terminado. Lo que vendría después dependería enteramente de lo que descubriera en las próximas horas. En mi estudio, busqué registros de propiedad de transacciones recientes que involucraran a Northwest Escrow. No apareció nada bajo el nombre de Blake, pero una venta pendiente a Yasmín Winter saltó de inmediato, un apartamento de 2 habitaciones en el Pearl District por $368,000, casi exactamente el monto del préstamo. Necesitaba pruebas que conectaran a Blake con esta compra. Confrontarlo con sospechas solo produciría negaciones. Necesitaba evidencia que derrumbara sus defensas, que hiciera inútil mentir. Alrededor del mediodía, regresé a casa, sabiendo que Blake estaría en una reunión con un cliente. Nuestro escritorio compartido contenía años de documentos financieros, seguramente existía algún rastro. Pero cuando intenté acceder a nuestro almacenamiento en la nube, la contraseña había sido cambiada. Del mismo modo, nuestras hojas de cálculo compartidas para las finanzas del hogar repentinamente no se encontraron. Blake estaba borrando su huella digital. Llamé a nuestro contador, Martín, con quien habíamos presentado impuestos durante años. Lillian. Momento perfecto. Estaba a punto de devolverle la llamada a Blake sobre la documentación de esa propiedad de inversión. Encontró el acuerdo de compra. Mi respiración se cortó. ¿Propiedad de inversión? ¿El apartamento? Mencionó comprarlo como alquiler. Llamó ayer sobre cómo estructurarlo para fines fiscales. Dijo que era su empresa conjunta, ¿verdad?
¿Puedes recordarme lo que ya te ha contado?, logré decir. Quiero asegurarme de que estemos alineados. Martín se rió entre dientes. No mucho. Solo que ustedes dos compraron un apartamento como inversión, pero quería que se mantuviera separado de sus finanzas personales por alguna razón. Aconsejé en contra, la presentación conjunta de casados lo complica. Dijo que explicaría más cuando trajera la documentación. Gracias, Martín. Me aseguraré de que te devuelva la llamada. Entonces, Blake estaba creando un rastro de papel de mi participación, estableciendo una negación plausible. Si se le preguntaba, podía afirmar que yo sabía sobre el apartamento todo el tiempo. Desesperada por respuestas, conduje a la dirección de la propiedad. El moderno rascacielos contrastaba fuertemente con nuestra victoriana amorosamente restaurada, todo vidrio y acero donde nuestra casa era de madera y ladrillo cálido. Me estacioné al otro lado de la calle, observando la entrada, sin estar segura de lo que esperaba ver. Exactamente a las 2 de la tarde, un elegante Audi negro se detuvo. Blake salió, revisando su reflejo en la puerta de vidrio antes de entrar al edificio. 20 minutos después, llegó una mujer con cabello largo y oscuro, atlética, pulida, al menos 10 años menor que yo. Se movía con la zancada confiada de alguien que se sentía cómodo en el espacio, entrando sin tocar el timbre. Me sentí físicamente enferma. Si bien había imaginado que confrontar a la amante traería claridad, presenciar su existencia empeoró todo. Ella era real. Esto era real. Mi teléfono sonó. ¿Blake? Hola, respondí, trabajando para mantener mi voz neutral. ¿Cómo va tu día? Genial, en realidad. La reunión con el cliente salió bien. Su voz no contenía ni una pizca de engaño. Podría llegar tarde esta noche, sin embargo. La fecha límite del proyecto se adelantó. Otra mentira, entregada con facilidad practicada. ¿Cuántas fechas límite de proyectos habían sido en realidad encuentros con ella? No hay problema. Tengo bocetos de diseño para terminar de todos modos. Esa es mi chica. Siempre trabajando. Te amo. El te amo casual casi me rompe. ¿Cómo podía decir esas palabras, viniendo de su apartamento? Cuando regresé a casa, encontré un sobre del banco que contenía documentos del préstamo. Habían sido enviados por correo a nuestra dirección en lugar de entregados electrónicamente, probablemente el intento de Blake de interceptarlos. Ahora tenía evidencia física de la falsificación. Llamé al departamento de fraude del banco, explicando que mi firma había sido falsificada. Abrieron una investigación de inmediato, congelando los fondos restantes del préstamo, aproximadamente $7.000 que aún no se habían dispersado. Esa noche, Blake envió un mensaje de texto diciendo que estaría trabajando hasta tarde en la oficina. Respondí con un simple está bien, luego conduje al edificio de su oficina. Las luces estaban apagadas, el estacionamiento vacío. Su auto no estaba por ninguna parte. Una pequeña esperanza irracional que había estado albergando, que había alguna explicación más allá de lo obvio, finalmente murió. Cuando regresó a casa cerca de la medianoche, fingí estar dormida. Se duchó antes de acostarse, probablemente lavando la evidencia de su tarde. Mientras se acomodaba a mi lado, su teléfono sonó con un texto. Lo leyó, riendo suavemente para sí mismo en la oscuridad. Me quedé inmóvil, trazando mis próximos pasos con precisión arquitectónica. La investigación bancaria llevaría tiempo. Necesitaba una acción más inmediata para protegerme. Lo primero que haría mañana sería consultar a un abogado de divorcio, pero no a cualquier abogado. Necesitaba a alguien que se especializara en fraude financiero. La oficina del abogado era discreta, sin caoba pretenciosa ni sillones de cuero, solo líneas limpias y funcionalidad práctica. Diane Harper había sido muy recomendada por su experiencia en casos de divorcio que involucraban engaño financiero. Desafortunadamente, lo que está describiendo es más común de lo que piensa, dijo Diane después de que le expliqué mi situación. Cónyuges ocultando activos, tomando préstamos, incluso robando identidades. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Primero, documentamos todo. La firma falsificada nos da influencia, eso es fraude criminal. Pero necesitamos actuar rápido para proteger sus activos y su crédito. Ella esbozó una estrategia,
solicitar la separación legal de inmediato para limitar más daños financieros, recopilar evidencia de la aventura y el fraude, y preparar los procedimientos de divorcio. Pero su siguiente declaración me envió hielo por las venas. Debes saber que si la investigación bancaria prueba que la firma es falsificada, probablemente presentarán cargos criminales. Su esposo podría enfrentar tiempo en la cárcel. La idea de Blake en prisión debería haber sido satisfactoria, pero era simplemente otra capa de irrealidad. El hombre que me había tomado de la mano durante los tratamientos de fertilidad fallidos, que había pasado fines de semana restaurando molduras de coronación en nuestra casa, podría ser llevado con esposas. No necesariamente quiero que esté en la cárcel, admití. Solo quiero protegerme y salir de este matrimonio con mis finanzas intactas. Lo entiendo. Pero el fraude no fue solo contra usted, fue contra el banco. Esa parte puede estar fuera de sus manos. Salí con una carpeta de papeleo para completar instrucciones para recopilar documentos financieros. Cuando llegué a mi auto, mi teléfono sonó con una notificación por correo electrónico de nuestra tarjeta de crédito conjunta. Su estado de cuenta está listo para ver. Lo abrí de inmediato. Entre los gastos habituales había un cargo que no reconocí, $4.300 en Cartier. La fecha coincidió con mi taller de fin de semana en Vancouver hace 2 semanas. Él le había comprado joyas caras, mientras yo estaba fuera de la ciudad, usando nuestra tarjeta de crédito conjunta, que yo ayudé a pagar. La arrogancia casual me golpeó como un golpe físico. Cuando llegué a casa, otra sorpresa me esperaba. Blake había enviado un mensaje de texto, sorpresa. Reservé un fin de semana en la cabaña de la montaña, salimos el viernes. Necesitamos reconectar. La cabaña de la montaña, un alquiler que habíamos visitado varias veces, había sido el sitio de algunos de nuestros recuerdos más felices. Su repentino deseo de reconectar no tenía sentido junto con su aventura en curso y su engaño financiero, a menos que sospechara que yo sabía algo. Esto podría ser control de daños, un intento de aplacarme mientras cubría sus huellas. Escribí una respuesta evasiva, suena bien. Déjame revisar mi agenda. Esa noche, Blake llegó a casa con comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito y un ramo de lirios. Su atención se sintió calculada, cada sonrisa una actuación. He estado pensando, dijo mientras comíamos. Ambos hemos estado muy ocupados últimamente. La cabaña será buena para nosotros. Asentí, observándolo de cerca. ¿Qué provocó esto, de repente? Simplemente me di cuenta de que he estado descuidando lo que más importa. Extendió la mano hacia la mía. Tú. Nosotros. La actuación fue impecable, un esposo preocupado reconectando con su esposa. Si no lo hubiera visto en el apartamento con Yasmín, si no hubiera descubierto el préstamo y los cargos de la tarjeta de crédito, podría haberle creído. Mientras lavaba los platos, su teléfono sonó en el mostrador. La vista previa de la notificación apareció brevemente, ya te extraño. El viernes se siente tan lejos. Blake rápidamente agarró el teléfono, escribiendo una respuesta antes de guardarlo en su bolsillo. Su expresión nunca cambió, ni siquiera un destello de culpa. Esa noche, no pude dormir. La repentina atención de Blake, la escapada a la cabaña, la montaña de evidencia, todo estaba conectado de alguna manera. ¿La excursión a la cabaña era un remordimiento genuino o había algo más siniestro en juego? Me levanté de la cama y revisé su teléfono mientras dormía. Ahora estaba protegido con contraseña, pero su computadora portátil no. Lo que encontré en su historial de búsqueda me heló: pago del seguro de vida, accidente del cónyuge, accidentes de senderismo Oregón, venenos indetectables. Con una claridad enfermiza, entendí. La cabaña no era una reconciliación, era un lugar remoto donde un accidente podía ocurrir. Blake no estaba tratando de salvar nuestro matrimonio, estaba planeando mi muerte. Mis manos temblaron mientras documentaba su historial de búsqueda con la cámara de mi teléfono. Esto ya no era solo adulterio y fraude, era potencialmente intento de asesinato. Cerré su computadora portátil, teniendo cuidado de dejarla exactamente como la había encontrado, y regresé a la cama, acostada rígida junto al extraño que era mi esposo. El amanecer me encontró todavía despierta, mi mente repasando las opciones. Llamé a Diane en el momento en que abrió su oficina. Necesito reunirme hoy. Es urgente.
2 horas después, revisó mi evidencia con una expresión sombría. Las búsquedas por sí solas no son concluyentes, pero combinadas con todo lo demás, necesitamos involucrar a la policía. Por la tarde, había presentado un informe policial y obtenido una orden de restricción de emergencia. La detective Wilson, una oficial veterana especializada en casos domésticos, tomó mi declaración con desapego profesional. Investigaremos las búsquedas y monitorearemos su actividad, me aseguró. Mientras tanto, no debe regresar a casa. ¿Hay algún lugar seguro donde pueda quedarse? Mi hermana, Jennifer, ofreció su habitación de invitados sin dudarlo. Ese bastardo, murmuró cuando le expliqué la situación. Siempre pensé que Blake era demasiado perfecto. Con la orden de restricción en su lugar y la policía notificada, me sentí marginalmente más segura, pero surgió un nuevo problema: necesitaba acceder a nuestra casa para recuperar documentos y posesiones importantes, pero no podía arriesgarme a encontrarme con Blake. Iré contigo, se ofreció Jennifer. Esperaremos hasta que esté en el trabajo. El plan parecía sólido hasta que Blake envió un mensaje de texto: trabajando desde casa hoy. Te extraño. ¿Todavía piensas en nuestra escapada de fin de semana? Sabía que había descubierto algo. Su presencia en casa era estratégica, impidiéndome recuperar nada sin confrontación. Necesitaba una distracción para sacarlo de la casa. Después de considerarlo, envié un mensaje de texto: ¿podemos reunirnos para almorzar? Necesito hablar. Sugerir un restaurante a 40 minutos de distancia nos daría a Jennifer y a mí tiempo suficiente para entrar a la casa, tomar lo esencial e irnos antes de que él pudiera regresar. Claro, respondió de inmediato. Mediodía en Riverside Grill. Perfecto. Como se esperaba, Blake se fue puntualmente a las 11:20. Jennifer y yo esperamos hasta que su auto desapareció antes de acercarnos a nuestra casa. Usando mi llave, entramos rápidamente, dirigiéndonos directamente a los documentos importantes en mi oficina. Date prisa, instó Jennifer, vigilando por la ventana. Toma lo que necesites y vámonos. Recopilé mi pasaporte, certificado de nacimiento, documentos comerciales y fotos familiares irreemplazables. En nuestra habitación, recuperé las joyas que me había dejado mi abuela. Todo lo demás podría ser reemplazado. Cuando pasé por la oficina de Blake, un sonido de notificación emanó de su computadora de escritorio. Sin pensar, miré la pantalla y me congelé. Había aparecido una vista previa de un mensaje de texto de Yasmín, emocionada por nuestro viaje. Ella nunca lo descubrirá, ¿verdad? El viaje a la cabaña no estaba destinado a mí en absoluto, era para ellos. Las búsquedas sobre accidentes y veneno deben haber sido para algún otro propósito, quizás otro aspecto de su plan que aún no había descubierto. Lillian, tenemos que irnos, llamó Jennifer con urgencia. Su auto acaba de girar en la calle. El pánico surgió. Blake nunca tuvo la intención de reunirse conmigo para almorzar. Había visto a través de mi engaño y regresó de inmediato. Está volviendo, sí sé, corriendo hacia la puerta principal. Demasiado tarde, se está estacionando en el camino de entrada. Estábamos atrapadas. Si Blake me descubría tomando documentos, ¿quién sabía cómo podría reaccionar? La orden de restricción no ayudaría si decidía escalar a la violencia de inmediato. La puerta trasera, decidí, guiando a Jennifer a través de la cocina. Pero cuando llegamos a ella, la manija de la puerta giró. Alguien estaba entrando desde la parte trasera de la casa. Los ojos de Jennifer se abrieron con alarma. Pensé que habías dicho que vives solo. ¿Lo hace?, susurré. La puerta trasera se abrió para revelar a una mujer, Yasmín, cargando bolsas de comestibles como si perteneciera allí. Se congeló al vernos, con sorpresa evidente en su rostro. ¿Quién eres tú?, exigió. ¿Qué estás haciendo en nuestra casa? Nuestra casa. La posesividad casual en su voz encendió algo en mí. Esta era mi casa, la que había restaurado habitación por habitación, la que tenía mi nombre en la escritura, la que habían apalancado para su aventura. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal. Blake gritó: «¿Cariño? ¿Ya estás aquí?» Conseguí champán para. Dio la vuelta a la esquina y se detuvo abruptamente, enfrentado a un cuadro imposible: su esposa, su cuñada y su amante, todas de pie en la cocina que había prometido remodelar para mí hace años.
Durante un largo momento, nadie habló. Entonces mi teléfono sonó con un mensaje de texto entrante del número de Blake. Ella nunca lo descubrirá. Un mensaje claramente destinado a Yasmín, enviado a mí por error. La notificación del mensaje de texto iluminó la pantalla de mi teléfono para que todos la vieran. Mi hermana lo miró, luego a mí, su expresión cambiando de miedo a indignación. Número equivocado, querido, dije, manteniendo la mirada de Blake mientras escribía la respuesta. Su teléfono sonó. El color se drenó de su rostro mientras revisaba el mensaje, dándose cuenta de que acababa de enviarle su secreto a la misma persona de la que lo estaba ocultando. Lillian, ¿puedo explicar?, comenzó. Déjame ayudarte, interrumpí, mi voz inquietantemente tranquila. Falsificaste mi firma en un préstamo sobre el valor neto de la vivienda por $375.000. Usaste ese dinero para comprar un apartamento para tu novia. Cargaste una compra de Cartier de $4.300 a nuestra tarjeta de crédito conjunta. E investigaste formas de hacer que mi muerte pareciera accidental. La cabeza de Yasmín se dirigió hacia Blake. ¿De qué está hablando? ¿Qué muerte? Está confundida, tartamudeó Blake. Lillian, no estás pensando con claridad. La policía tiene tu historial de búsqueda, continué, junto con evidencia de robo de identidad y fraude bancario. Hay una orden de restricción en tu contra, que estás violando ahora mismo. Como si estuviera programado, sonaron sirenas a la distancia. La detective Wilson había prometido pasar periódicamente para garantizar mi seguridad durante la recuperación de documentos. Tus cosas estarán en el jardín en 1 hora, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mí. Ya cambié las cerraduras, las contraseñas del sistema de seguridad, el código de la puerta del garaje. No puedes simplemente. Ya lo hice. Levanté mi teléfono, mostrando fotos de su historial de búsqueda. ¿Quieres que se los envíe a Yasmín? ¿A tus padres? ¿A los socios de tu empresa? Las sirenas se hicieron más fuertes. La expresión de Blake cambió de negación a desesperación. Esta también es mi casa, protestó débilmente. En realidad, no lo es. Ya no. Le entregué un documento de mi carpeta, la presentación preliminar para el divorcio por motivos de fraude y adulterio. Se te notificará oficialmente mañana, pero considera esto una vista previa. Jennifer abrió la puerta principal cuando un patrullero se detuvo. La detective Wilson salió, con la mano apoyada casualmente en su arma enfundada. ¿Todo bien, señora Reynolds?, llamó. El señor Reynolds se estaba yendo, respondí. Permanentemente. Fiel a mi palabra, las pertenencias de Blake aparecieron en nuestro jardín delantero precisamente 1 hora después. Jennifer y yo trabajamos metódicamente, vaciando su armario, guardando en cajas sus preciosos libros de arquitectura, apilando sus costosos aparatos electrónicos en montones ordenados. Los vecinos observaron desde las ventanas y los porches, con la curiosidad superando la discreción. Yasmín había huido inmediatamente después de que llegara la policía. Blake, después de una tensa conversación con la detective Wilson, se había marchado con una advertencia: violar la orden de restricción nuevamente, y sería arrestado. Regresó cuando terminamos, parado impotente junto a su BMW mientras extraños examinaban las posesiones de su vida esparcidas por el jardín. Ya has dejado claro tu punto, gritó. ¿Podemos hablar de esto como adultos? No respondí, en cambio, arrojé su bata con monograma sobre la pila creciente. Esto no es justo, intentó de nuevo. Ese préstamo fue para nosotros, para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Finalmente me volví para enfrentarlo. ¿Qué parte? ¿La parte en la que muero en un accidente de senderismo, o la parte en la que mudas a tu novia a mi casa? Su rostro se contrajo. Estás tergiversando todo. Yo nunca. Guárdalo para tu abogado, Blake. Necesitarás uno bueno. 6 meses después, el divorcio fue finalizado. La investigación de fraude del banco había proporcionado evidencia irrefutable del engaño de Blake, lo que resultó en cargos criminales. En lugar de arriesgarse a un juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad, restitución financiera, libertad condicional y una marca permanente en su expediente. Su firma de arquitectura, no dispuesta a asociarse con el escándalo, solicitó su renuncia.
El apartamento comprado con el préstamo fraudulento se vendió para reembolsar al banco, la deuda restante, casi $60.000 después de la venta, se convirtió en responsabilidad exclusiva de Blake. La disolución del matrimonio lo dejó con poco más allá de su BMW y la ropa que llevaba puesta. En cuanto a mí, me quedé con la casa, purgada de su presencia y redecorada a mi gusto solamente. Mi negocio prosperó, ya que los clientes, al escuchar fragmentos de mi historia, buscaron mi experiencia en la transformación de espacios después de las renovaciones inesperadas de la vida. De pie en mi sala de estar recientemente diseñada, me di cuenta de que Blake sin saberlo me había dado un regalo. Al intentar destruir lo que habíamos construido, me había obligado a reconstruir algo más fuerte, una vida diseñada completamente por mi propia mano, asegurada con la sabiduría que proviene de resistir la traición y emerger intacta. Y nunca más compartiría mi base con alguien que pudiera socavarla. Lo que construyera a continuación sería sobre tierra firme, con ojos claros y una planificación cuidadosa. Después de todo, eso es